Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Murasaki Shikibu. Ella fue una escritora, poetisa y cortesana japonesa del periodo Heian, que pasó a la historia por ser la autora de la novela conocida como el cuento, la historia, la novela o el romance de Genji, siendo esta obra considerada como la primera novela de la historia, o al menos de la primera de la que hay constancia. Esta biografía es realizada por petición de Sara Pérez Gasul, Paulette Holken, Juan Valencia, Quetzal Scout, Rocío Elizabeth Casaverde, As Ascendra y Dulces Cosmopolitas. Murasaki Shikibu nació entre los años 970 y 978 en la ciudad de Heian, Kyo, en Japón. Ella fue hija de Fujiwara no Tametoki, un funcionario de la corte japonesa que además era poeta y un erudito, siendo conocido por ser un hombre muy culto que ejerció como tutor del príncipe imperial Morosada, el futuro emperador de Japón, Kazan, mientras que su madre fue Fujiwara no Tamebuyo, una mujer un tanto desconocida de la que se conservan muy pocos datos. Tan solo se sabe que falleció cuando Murasaki Shikibu era muy pequeña. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, 2 hijas y un único hijo varón. Se desconoce cómo era el verdadero nombre de Murasaki Shikibu, tan solo se sabe que ella nació a mediados del periodo Heian y que pertenecía a una de las ramas del clan Fujiwara, siendo muy posible de que fuese bisnieta del noble y poeta japonés Fujiwara no Kanesuke. Su bisabuelo había alcanzado uno de los rangos más altos de la aristocracia japonesa, algo que le había dado mucho prestigio a su rama familiar. Es más, algunas de las mujeres de su mismo clan habían sido entregadas como esposas al emperador de Japón. Pero cuando Murasaki Shikibu nació, su rama familiar había perdido bastante poder y se encontraba en un rango más inferior de la aristocracia japonesa. Pese a haber perdido poder, su rama familiar seguiría gozando de un gran prestigio como eruditos de la poesía y de los clásicos chinos. En el periodo Heian, los cónyuges vivían en casas separadas y normalmente los hijos permanecían en el hogar materno, pero en el caso de Murasaki Shikibu fue diferente. Se sabe que ella se crió en la casa de su padre ante la prematura muerte de su madre. También hay constancia de que tuvo algunos medios hermanos, fruto de los otros matrimonios que había contraído su padre con distintas mujeres pertenecientes a la nobleza japonesa, aunque se criarían en hogares diferentes. Se sabe que ella mantuvo una buena relación con algunos de sus medios hermanos, especialmente con una hermana suya. Murasaki Shikibu se crió junto a sus hermanos de madre en el hogar paterno, algo que le permitió el poder obtener una serie de conocimientos a los que normalmente las mujeres no tenían acceso. Su hermano materno recibió una buena educación en el hogar paterno, debido a que su padre deseaba de que éste desempeñase una prometedora carrera dentro de la corte japonesa. En un principio, la muchacha escuchaba en secreto las clases que recibía su hermano, aprendiéndose algunas lecciones como oyente, hasta que un día fue descubierta por su padre, el cual se quedó maravillado al ver lo inteligente que era aquella niña. Así que desde ese momento, Murasaki Shikibu empezó a recibir clases junto a su hermano sobre literatura china, música, caligrafía y poesía japonesa, algo que no era habitual en aquella época, debido a que las mujeres eran consideradas poco inteligentes, sino tan solo formadas para servir y agradar a un esposo.
Según se cuenta, su padre estaba tan fascinado con el talento que demostraba la muchacha que se lamentaba continuamente de que hubiese nacido mujer en vez de hombre. El hecho de que Murasaki Shikibu fuese educada junto a su hermano y como un varón ocasionó que fuese rechazada por la sociedad de aquel entonces, donde no se valoraba ni el intelecto ni el talento de las mujeres, siendo vista como pretenciosa, altiva, temperamental y complicada, aunque en realidad tan solo era una joven incomprendida, a la que rara vez se le acercaba alguien, algo que la limitaba a la hora de establecer alguna amistad. En aquella época, las mujeres de la aristocracia japonesa eran obligadas a casarse cuando llegaban a la pubertad con los miembros de su mismo clan, siendo formadas para servir a un esposo, siendo así condenadas a llevar vidas completamente aisladas en sus propias casas, donde apenas recibían las visitas de sus parientes más cercanos o de sus esposos, además de que no se las permitía el socializar con hombres que no perteneciesen a su ambiente familiar, teniendo solo trato con mujeres. Por esta razón, Murasaki Shikibu apenas tuvo trato con los hombres durante el tiempo que vivió en la casa de su padre. En el año 996, su padre fue nombrado como gobernador de la provincia de Chizen, acompañándose a su progenitor durante aquel nuevo destino, algo que era bastante extraño para la época, debido a que las mujeres no suelen abandonar sus hogares y aún menos viajar. Mientras se encontraba en dicha provincia, se negoció su casamiento con otro miembro de su mismo clan, un hombre llamado Fujiwara no Nobutaka, quien era su primo en segundo grado y amigo de su padre. Su prometido era funcionario de la corte imperial japonesa, además de que era conocido por ser un hombre que vestía de una manera muy extravagante y que tenía fama de ser un excelente bailarín, aparte de que para entonces su prometido tenía otras esposas que vivían en sus respectivas casas junto a sus hijos. En el año 998 se celebró la boda entre Murasaki Shikibu y Fujiwara no Nobutaka. Para entonces ella tenía entre 20 y 28 años de edad en el momento de la unión, mientras que él tenía alrededor de 40. La poetisa permaneció en la casa de su padre como era costumbre, lugar donde era visitada de vez en cuando por su marido, como ya hacía con las otras esposas que tenía. Hay diferentes versiones sobre cómo fue su matrimonio, aunque en realidad son bastante contradictorias. Algunas dicen que su unión fue armoniosa, en cambio otros aseguran de que su matrimonio no fue tan feliz, ya que en los propios poemas que escribió Murasaki Shikibu se puede apreciar cierto rencor hacia su marido. Es más, en sus escritos también fueron mencionadas las otras esposas de su cónyuge, a las cuales llamaba sirvientas. Fuera como fuese su matrimonio, la escritora llegó a alumbrar en el año 999 a la única hija que llegó a tener la pareja en común, Daini no Sanmi, quien también llegaría a ser una destacada poetisa japonesa. 2 años después del nacimiento de su hija, su marido falleció a causa de una epidemia de cólera, un hecho que afectó bastante a la escritora, ya que en sus manuscritos llegó a plasmar los sentimientos que estaba experimentando con la pérdida de su esposo, sintiéndose deprimida y confundida, además de expresar su gran temor a la soledad. Hay una versión que dice que Fujiwara no Nobutaka no fue el primer marido de la escritora, sino que ésta pudo haber estado casada anteriormente con un hombre conocido como Kijibun, quien era un aristócrata y poeta japonés. Según esta versión, Kijibun fue el primer marido de Murasaki Shikibu,
celebrándose esta boda cuando ella era prácticamente una niña, algo que encajaría con las tradiciones japonesas de aquella época. Esta versión dice que su primer marido era un hombre demasiado mayor y que este matrimonio duró muy poco, siendo muy posible de que enviudase a una edad muy temprana y que tal vez no hubiesen llegado a consumar su unión o haber concebido algún hijo ante la corta edad de la novia, permaneciendo así como viuda por unos cuantos años, hasta que finalmente se casó en segundas nupcias con Fujiwara no Nobutaka, quien sería su segundo marido. Esta teoría de que Murasaki Shikibu hubiese tenido dos maridos no está confirmada por los historiadores, sino tan solo una suposición ante la falta de documentación que confirme este episodio de su vida. Por esta razón, la historia oficial tan solo menciona a Fujiwara no Nobutaka como su único marido. Según cuenta la leyenda, la poetisa no podía soportar la pérdida de su marido, Fujiwara no Nobutaka, así que decidió retirarse al templo de Ishiyama-dera, en el lago Biwa, lugar donde obtuvo la inspiración necesaria para escribir su novela Genji Monogatari, también conocida como el cuento o la historia de Genji, un manuscrito que es considerado como la primera novela de la historia, o al menos la primera de la que hay constancia. Otra versión dice de que en realidad no se vivió tal retiro y que la novela solo fue escrita porque algún miembro de la aristocracia japonesa le hizo este encargo, inspirándose en la historia de algún cortesano exiliado, creándose el protagonista de su novela, el príncipe Genji. Se dice que la escritora iría entregando los capítulos que iba finalizando a sus conocidos y más allegados para que éstos lo leyesen e hiciesen sus propias copias, las cuales irían pasando de mano en mano, algo que ocasionó que pronto Murasaki Shikibu ganase una gran fama como escritora, aparte de que para entonces ella ya había escrito algunos de sus poemas. En el año 1005, Murasaki Shikibu entró a formar parte del servicio de la corte imperial japonesa como dama de compañía de la emperatriz Fujiwara no Shoshi. Existen diferentes versiones sobre el motivo exacto de por qué aceptó tal cargo. Una dice que fue por cuestiones financieras, ya que al morir su marido, Fujiwara no Nobutaka, la poetisa sufrió de problemas económicos, así que la fama que había cosechado como escritora fue lo que le abrió las puertas a la corte imperial, poniéndose así bajo el servicio de la emperatriz Shoshi, a la cual le daría clases privadas. La versión más aceptada es que Murasaki Shikibu se había convertido en la amante de Fujiwara no Michinaga, quien era el padre de la emperatriz y el líder del clan Fujiwara, además de que era un destacado político y uno de los hombres más poderosos de Japón, iniciando este romance tras haberse quedado viuda. Esta última versión es la más aceptada por los historiadores, debido a que en la corte imperial ya había otras poetisas que servían a los emperadores y demás consortes, además de que para entonces Murasaki Shikibu tenía entre 27 y 35 años, siendo considerada esta edad como demasiado tardía para que una mujer empezase a hacer una carrera dentro de la corte imperial. Es muy posible de que su relación amorosa con Fujiwara no Michinaga fuese lo que le abrió las puertas de la corte imperial japonesa, además de que así la escritora podría evitar las miradas ajenas y el tener problemas con la justicia al mantener una relación con un hombre con el que no estaba casada. Durante su estancia en la corte imperial, la escritora tuvo que convivir junto a otras poetisas japonesas de gran renombre, como Akasome Emo e Izume Shikibu,
con quien rápidamente inició una serie de rivalidades, sobre todo con esta última, describiéndola en sus manuscritos como una poetisa que huía de las malas situaciones y que solo servía para escribir divertidas cartas. Murasaki Shikibu también escribió sobre otra escritora de la corte, Sei Sonagon, a la cual describiría como engreída y poco talentosa, burlándose incluso de su libro de reflexiones conocido como el libro de la almohada. Pese a que siempre se ha hablado sobre la supuesta rivalidad que ha habido entre estas dos mujeres, en realidad no se llegaron a conocer, debido a que Sei Sonagon abandonó la corte imperial pocos años antes de la llegada de Murasaki Shikibu. Así que los historiadores creen que las descripciones que hizo sobre Sei Sonagon solo fueron a raíz de las cosas que fue escuchando de ella dentro de la corte de la emperatriz Soshi, debido a que Sei Sonagon había pertenecido a la corte de la emperatriz Fujiwara no Taisi, que era la otra esposa del emperador Ichiyo. Existía una gran rivalidad entre ambas consortes imperiales. Se sabe que Murasaki Shikibu llegó a mantener una relación bastante cercana con la emperatriz Soshi, enseñando en secreto la escritura china a la consorte imperial, debido a que por aquel entonces se consideraba que la escritura y la literatura china era solo para hombres, siendo este idioma utilizado para la política y los asuntos de Estado, mientras que las mujeres de la nobleza solo podían leer y escribir en japonés, quedando este idioma relegado a un ámbito más privado y familiar. La escritora dominaba la escritura y la literatura china gracias a las clases que recibió de niña junto a su hermano, así que le enseñó mucho de lo que sabía a la emperatriz, entregándole así los conocimientos necesarios que la permitirían el poder leer, si fuese necesario, algún documento importante relacionado con la gobernación del imperio japonés. Aquella relación tan cercana con la emperatriz ocasionó que pronto surgiesen una serie de envidias por parte de otras damas de la corte. Es más, una de ellas la llamó de forma despectiva la dama de las crónicas, aunque hay constancia de que la poetisa no se tomaría mal dicho apodo y lo llevó de manera orgullosa. Además, la dama que le puso tal apodo sabía de que la escritora tenía amplios conocimientos sobre chino y que daba lecciones en secreto a la emperatriz, iniciando una serie de intrigas palaciegas en su contra. Así que la poetisa tuvo que fingir ante la corte que su nivel de inteligencia y de conocimientos eran inferiores, algo que la molestaba bastante el no poder mostrarse como realmente era y todo lo que sabía. Murasaki Shikibu se acabaría aburriendo de formar parte de la corte de la emperatriz Soshi, la cual estaba formada por jóvenes que valoraban más la belleza que el conocimiento, además de que en esta corte estaba muy mal visto el idioma chino, siendo descrita como una corte demasiado aburrida, mientras que en la corte de la antigua rival de su señora, la fallecida emperatriz Teise, sí se había hablado el chino con normalidad entre las mujeres, siendo este idioma considerado como una muestra del poder imperial, algo que demuestra lo diferente que pueden llegar a ser las cortes de las consortes del emperador. Durante su estancia en la corte de la emperatriz Soshi, la escritora siguió manteniendo relación con Fujiwara no Michinaga, el padre de dicha emperatriz, continuando con su supuesto romance hasta alrededor del año 1010. Se cree que Murasaki Shikibu también acabaría aburriéndose de la relación que mantenía con su amante, al cual empezaba a ver como los demás miembros de la corte, describiendo a los cortesanos como hombres borrachos y necios que solo sabían perseguir a las damas más jóvenes y hermosas. La propia escritora relató en sus manuscritos
como Michinaga solía perseguirla por la corte para coquetear con ella. Incluso la presionaba para continuar con aquella relación que no llegaba a ninguna parte. Es más, la poetisa llegó a escribir una carta donde le decía a su amante: «No has leído mi libro, ni te has ganado mi amor». Algo que ocasionó que una noche Fujiwara no Michinaga se colase en la habitación de la escritora y tras ser rechazado tras insinuarse en repetidas ocasiones, este robó uno de los capítulos recién acabados de la novela de la historia de Genji, tal vez para leerlo y ganarse de nuevo el amor de la escritora, o simplemente para llamar su atención. Pese a que su relación amorosa se iba apagando, la escritora seguiría reuniéndose con Michinaga para informarle sobre todo lo que iba pasando en la corte de su hija, la emperatriz Soshi, desde las diversiones de la emperatriz hasta la vida matrimonial que ésta mantenía con el emperador, sus ciclos menstruales, el desarrollo de sus embarazos y los posteriores partos de la consorte imperial. Según iba pasando el tiempo dentro de la corte imperial, la escritora cada día estaba más aislada del mundo que la rodeaba y buscaba en todo momento la soledad. Ella siempre había sido una mujer muy sensible y retraída, pero su paso por la corte de la emperatriz Soshi ocasionó que empezase a hacerse una serie de preguntas existenciales sobre el estilo de vida que llevaba dentro de la corte. Recordando que su rama familiar del clan de los Fujiwara era más humilde que muchos de los cortesanos que disfrutaban de la vida lujosa dentro de la corte imperial. En el año 1011 falleció el emperador Ichijo, algo que provocó que la emperatriz Soshi abandonase la corte imperial para instalarse en la mansión que la familia Fujiwara poseía en el lago Biba, lugar donde estableció una pequeña corte que la acompañaría en su día a día. La escritora permaneció junto a su señora por varios años más, pero finalmente en el año 1013 abandonó la corte de la emperatriz para llevar una vida retirada y tranquila, dedicándose a la escritura y a la religión. Se cree que la poetisa murió tan solo unos meses o un año después de haber abandonado la pequeña corte de la emperatriz, falleciendo posiblemente en el año 1014, debido a que es la última vez en la que fue mencionada en las crónicas de la época, además de que hay constancia de que su padre abandonó repentinamente y de manera temporal la provincia de Echigo, donde ejercía como gobernador, siendo muy posible de que fuese por el fallecimiento de su hija. Murasaki Shikibu fue una mujer que intentó abrirse paso en un mundo que estaba completamente dominado por los hombres y donde las mujeres permanecían oprimidas y aisladas en sus propias casas, donde tenían que recibir un esposo al cual tenían que agradar y darle hijos. Esta poetisa logró ganar respeto y fama gracias a su obra conocida como el cuento o la historia de Genji, siendo este libro considerado como la primera novela de la historia, o al menos de la primera que hay constancia, ganándose así un hueco dentro de la corte imperial, pero por desgracia allí también se sentiría cohibida y oprimida al no poder mostrarse como realmente era, teniendo que fingir ser una mujer poco inteligente e inculta para evitar ser señalada por los demás miembros de la corte. Murasaki Shikibu no solo ganó fama como escritora por su novela, sino también como poetisa y por escribir una serie de manuscritos donde relató muy bien cómo era la vida durante el periodo Heian, siendo sus obras consideradas un verdadero referente histórico para poder comprender mejor cómo era la vida en Japón en aquella época, demostrando el gran abismo que había entre los hombres y las mujeres,
además de cómo podían cambiar las normas y las modas en las distintas cortes de las consortes imperiales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Murasaki Shikibu. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál es vuestra autora de novelas favorita. Y con esto me despido. Hasta la próxima.